después de la pausa, pero vamos a sumar ahora los requisitos o las condiciones que pone el Ministerio de Salud Pública, que parecieran, por lo menos en lo que tiene que ver o remite a la discusión por cuestiones de financiación o dineros, ponerle un coto. ¿Está de acuerdo o no? Es que está claro, a ver, vuelvo a repetir, nadie está en contra de que exista un IMAE en Salto, siempre y cuando las condiciones que se deben tomar a la hora de decir que es viable, no solo económicamente, sino desde el punto de vista de la cantidad de los procedimientos, de la población a cubrir, si esas cosas el Ministerio las transparenta, las explicita y son adecuadas, bienvenido sea, porque se van a financiar con fondos del Fondo Nacional de Recursos que son públicos. Si el emprendimiento privado quiere correr el riesgo de que eso no sea así, también bienvenido sea para la población de Salto, porque es un emprendimiento privado que puede asumir el riesgo y bueno, y después tendrá que asumir las consecuencias también. Está claro que no se debe postergar la habilitación de otro IMAE, o más bien un concepto más integral, como decíamos que es el del centro de referencia, para atender a la población más pobre del Uruguay y más vulnerable sanitariamente. Y una discusión que se daba acá, está bien, hay que discutir si es inversión, si es déficit. Lo que está claro es que cuando se gasta dinero del Estado, lo que hay que hacer es eficiente. Y para un término de eficiencia se deben tomar una serie de condiciones a la hora de que eso sea así. Y por otra parte, que es otra cosa que también se discutía, por supuesto que hay que discutir si parte de los centros que hoy ya existen centralizados en Montevideo, si no hay que comenzar a pensarlos en, bueno, una reinserción en otros lugares del país, porque de alguna manera, y por eso comentaba lo de que solo el 7% de los especialistas vienen al norte del Río Negro, los centros de referencia, la generación de políticas de alta tecnología en el interior del país, todo eso facilita la erradicación también de recursos humanos en el interior del país, facilita que profesionalmente les sea interesante y, por supuesto, desarrolla o potencia la actividad de esas zonas. Lo que está claro es que para que el sistema sea equitativo tenemos que mejorar esa realidad inequitativa que existe en el norte del Río Negro y que nos preocupa a todos. Pero en términos de dinero, que sea eficiente y que no solo usemos el dinero, sino que lo usemos de la mejor manera posible. Y esa eficiencia, a esa eficiencia no se le cuestiona nada, aún cuando logre eficiencia el tema de las mafias, de los corporativismos médicos de empresarios. No, que obviamente que intereses, o sea, yo no podría catalogar de mafias, no me correspondería a mí. Lo que sí uno sabe es que hay intereses empresariales que se agrupan para brindar asistencia y que compiten entre ellos y que por supuesto generan las presiones que entienden necesario esos grupos que tienen que hacer. Yo en ese tema no me meto, yo me meto que si las presiones existen, lo que tiene que haber es alguien que no se deje presionar. ¿Tiene lógica que el FEMI, que es la Federación de Médicos del Interior, englobe, esto no se lo voy a preguntar a usted, no, obviamente, pero sí a ustedes, englobe médicos, trabajadores y empresarios médicos? Y no, es complicado, ¿no? Porque cuando el médico, una cosa es un médico, que es un asalariado, y otra cosa es cuando el médico es un empresario. No, hay tiene un conflicto de intereses que es imposible soslayar. Quienes están negociando en este caso no es la Federación Médica del Interior, son los prestadores. Los prestadores. No entiendo la pregunta, pero pará. ¿Alguien no tiene derecho a ser empresario, digo, por el hecho de ser médico? No, tiene derecho a ser empresario, no tiene derecho a hacer lobby ni enriquecerse con las prebendas del Estado. ¿Y cómo no va a tener derecho a hacer lobby? Lo que sí hay mafia es cuando hay 3 directores de un organismo en ACE que se contratan a sí mismos las ambulancias. Eso sí es mafia. Y sí, pero estamos hablando. ahí es conjunción de interés público y privado. Pero que un médico sea empresario, no veo el problema. Pero que presione, ahí está el punto. A ver, señores. Y es su deber. Yo creo que es muy difícil, si uno tiene una profesión y tiene un sindicato, es decir, jugar en los dos lados del partido. Es decir, nadie dice que deje de ser médico, pero al mismo tiempo, si sos dueño de una mutualista, como se da en el interior, porque en el interior, seamos concretos, las empresas en gran medida son dueños algunos médicos, otros son empleados de esos propios médicos, y muchas veces les dificulta o ganan, es decir, por partida doble, por médicos y por empresarios. Entonces, yo creo que ahí es difícil el tema.
¿tá? Es decir, no puedes estar en los dos lados del partido. O sos empresario o sos médico y por lo tanto, es decir, Bien. creo que... Pero el lobby es una cosa que yo creo que existe siempre, lo que acá no se cristaliza o no se transparenta. ¿tá? Que se transparente el lobby. Si todo el mundo hace lobby y que las corporaciones médicas existen y tienen presión, sin lugar a dudas. Doctor Trochansky, vamos cerrando. Dos cosas. No nos es ajeno, como decía Alfredo, de estar de los dos lados del mostrador. En su momento el propio Sindicato Médico del Uruguay era propietario del CASMU Sí. y de alguna manera se veía enfrentado a ese tipo de situaciones. Incluso éramos criticados por si tomábamos alguna resolución que algunos creían que podíamos estarla tomando por lo perjudicial otros intereses, que sí, podía sí. resultar. Y en el caso de la Federación Médica del Interior, de alguna manera en este último tiempo ha tomado ese camino también, porque bueno, existe la FEMI y ahora empezó a existir la Federación de Prestadores Médicos del Interior, pero también es cierto que muchos de los que son dueños de esas mutualistas del interior también forman parte de la organización gremial y a veces ese estar de los dos lados del mostrador Eso es ahí medio, estoy de acuerdo. es medio complejo. Eso no está bien. Y por otra parte creo que sí, que es básico eso que ustedes mencionaban, es decir, transparentar las actividades que se realicen, que la gente sepa a la hora de que se toman las decisiones, bueno, quiénes estuvieron haciendo lobby, presionando, generando planteos, porque el transparentar esas cosas nos hace bien como sociedad y creo que hacia ese camino hay que haber, lo mismo que tiene que haber transparencia y declaración de conflicto de intereses cuando, y voy a este tema particular de los IMAE, cuando quizás hay parlamentarios que son médicos, que son dueños de cooperativas médicas del interior y que actúan como parlamentarios y terminan decidiendo que un IMAE o presionando para que un IMAE se otorgue a una corporación O sea, médica. entonces, acá están faltando nombres, Bueno, ¿no? pero Acá están faltando los nombres. Yo quiero saber los nombres. Ay, hay que repasar. Como planteaba Leo, ¿quiénes son los dueños de ¿Quiénes son? Y lo Galo, último, Hay que repasar los nombres. Transparencia, No, evidentemente. Cruza las ideologías, está claro que eso cruza Doctor las Trochansky, muchísimas gracias Por por favor. habernos acompañado en el día de hoy. Yo quiero agradecerle a Gladys T, que tanto el vestido de hoy como el de ayer son de ella, son sus diseños, así que muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir, pero con algo que yo no sé